opiniones que haremos llegar en tiempo real a nuestros panelistas a través de nuestro moderador. En un momento más iniciaré las presentaciones formales. Solo quiero aprovechar el tiempo en lo que iniciamos para explicarles esta nueva dinámica. No tendremos la convencional ronda final de preguntas y respuestas, y más bien lo que estaremos haciendo, insisto, en esta idea de estar más cercanos a ustedes, pues invitarlos a que nos ayuden con un par de opiniones, de comentarios. Queremos conocer cuál es la reflexión también que tienen en torno a todas estas experiencias que estaremos relatando, a todas las reflexiones que se pongan sobre la mesa de parte de nuestros panelistas. Entonces los invitamos a que hagan uso del chat, que se apropien de esta herramienta que tenemos en el foro virtual. Y bueno, estaremos, insisto, transmitiendo en tiempo real, haciendo llegar a los panelistas todo aquello que nos estén ustedes preguntando. Bien, estamos ya listos para empezar. Permítanme dar una bienvenida formal, ¿sí? Les agradezco, empezaba yo mi intervención, agradeciéndoles que estén esta tarde acompañándonos. Qué gusto de verdad que puedan estar en este seminario web, en este seminario de reflexión académica que hemos denominado Escenarios Políticos Post-COVID-19. Este es un evento que se enmarca en una maestría, que es la maestría en liderazgo político. La maestría en liderazgo político tiene un carácter multidisciplinar, está diseñada y está ejecutada en un claustro académico en donde participan 5 facultades de nuestra universidad: la Facultad de Derecho, la Facultad de Comunicación, de Estudios Globales, de Economía y Negocios y la Facultad de Humanidades. Cuenta con una especialización en gestión pública y comunicación política y persigue por objetivo formar a líderes políticos dotados de herramientas y de capacidades para solucionar problemas públicos complejos en aras de lograr el bien común. Esta tarde, en el evento de discusión en el que se enmarca, del sello que se enmarca en el seno de la maestría en liderazgo político, nos acompañan el periodista Alejandro Sánchez, los doctores Mario Torrico, Carlos Barrachina, Ignacio García. Gracias, panelistas y moderador, por su participación y sobre todo por su generoso tiempo de compartirlo esta tarde con nosotros. La pandemia sin duda nos obliga a repensar los desafíos a los que se enfrentan hoy los líderes políticos, tanto en términos de la gestión misma de la pandemia como en términos de cómo se configura una nueva sociedad. Sin lugar a dudas tendremos una sociedad después del confinamiento, que es una sociedad que podemos denominar pospandémica, y esto representa retos en muchos sentidos para los liderazgos políticos a nivel internacional. Parte de las reflexiones que tendremos el día de hoy irán en este sentido, pero tendremos una reflexión mucho más extensa. Tenemos de verdad a un panel de expertos que están con nosotros aquí y a un moderador de lujo, ¿sí? Déjenme empezar presentando una semblanza breve de los participantes en el evento, ¿sí? Tenemos al periodista Alejandro Sánchez. Alejandro es periodista con especialidad en coberturas especiales en México y en diversos países latinoamericanos. Su trabajo periodístico ha sido reconocido a nivel internacional. En 2014 fue finalista del premio Gabriel García Márquez, que otorga la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, por la cobertura que realizó de la guerra entre las autodefensas y el cártel de la familia michoacana. Ha sido galardonado también con el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuters. Es autor de diversos libros, en particular del libro Las Mieles del Poder, y fue editor del libro 19 edificios como 19 heridas. ¿Por qué el sismo nos pegó tan fuerte?, de Editorial Grijalbo. Ha participado también en proyectos de cine, en la realización de documentales, realizando guiones y la investigación de dichos documentales. Actualmente es columnista en El Heraldo de México, donde escribe la columna Contra las Cuerdas. En esta columna aborda temas sociales y de política nacional, y es conductor del informativo El Heraldo de Fin de Semana, junto a Sofía Sánchez, por el 98.5 FM, y conductor de televisión en El Heraldo TV. Bienvenido, Alejandro, buena tarde. Gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, un honor estar con ustedes. Gracias. Alejandro será pues nuestro moderador.
También doy la bienvenida al doctor Mario Torrico Terán. Mario Torrico es profesor e investigador de la Flaxo México y coordinador de la maestría en Ciencias Sociales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Nuestros 3 panelistas son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, son SNI 1, los 3, por eso les decía yo que es un panel de expertos de verdad de lujo también. Es economista y politólogo de la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia. Cuenta con 2 maestrías, la primera en Desarrollo Económico de América Latina por la Universidad Internacional de Andalucía en España y una maestría más en Ciencias Sociales por la Flaxo México. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por Flaxo México también, y sus áreas de especialidad son instituciones políticas, economía política, elecciones y comportamiento político, políticas públicas, siendo experto en sistemas políticos latinoamericanos. Es autor de diversos libros y artículos de investigación. Muchas Tenemos gracias. también... Gracias a la NAWAC. Gracias, Mario, por acompañarnos. Tenemos también al profesor Carlos Barrachina Lizón. Carlos Barrachina es profesor de la Universidad Anáhuac, México, es miembro SNI 1 también, es doctor en Ciencia Política y Sociología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, en España. Tiene estudios de doctorado en Teoría Política por la Universidad Pompeu Fabra y es licenciado en Ciencias Políticas. Barrachina es especialista en reforma del sistema de seguridad pública en México y Centroamérica. Ha sido asesor de la Comisión Nacional de Seguridad y sus áreas de especialidad son seguridad pública, Fuerzas Armadas, democracia en Honduras y en Nicaragua. Especialista en democracias latinoamericanas, autor también de diversos libros y artículos en materia de seguridad y en materia de sistemas políticos. Gracias, Carlos, por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, Sujei. Buenas tardes a todos. Nos acompaña también el doctor Ignacio García Marín. El doctor García es doctor por la Universidad Complutense de Madrid bajo el programa de Excelencia, Gobierno y Administración Pública en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la República de España y una maestría internacional de Estudios Contemporáneos de América Latina por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Sociología por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es profesor de planta a tiempo completo en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey y cuenta con diversas estancias de investigación que ha realizado tanto en sedes mexicanas como en diversos países. Es autor de diversos libros y artículos sobre instituciones políticas, partidos políticos y elecciones, y por supuesto es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, Sujei, y muchas gracias a la Universidad Anáhuac. Bueno, reitero los agradecimientos. Antes de pasar el micrófono a nuestro moderador, el periodista Alejandro Sánchez, les reitero nuestra invitación a que participen activamente en el chat, que tengamos este diálogo interactivo con los panelistas, que nos presenten sus opiniones, comentarios y preguntas en el mismo. Y sin más preámbulos, cedo la palabra a Alejandro. Muchas gracias, doctora Sujei. Primero, y muchas gracias a la Universidad Anáhuac por esta invitación. Me siento privilegiado de estar aquí porque además, en este momento en que los doctores han sido clave para lo que estamos enfrentando en materia de salud, creo que la mesa que se pone, en la que se pone a discusión aquí el liderazgo político, requiere también de doctores en cada una de las especialidades y tengo el gusto de estar como un jamón en medio de un sándwich de 4 distinguidos doctores a los que admiro, a los que respeto por su trabajo, por su persona, y por eso es que no dudé en aceptar esta gran invitación. Así que, sin más preámbulos, seré muy leve en la introducción porque lo que queremos es escucharlos a ustedes, pero empezaré diciendo que en este momento los ciudadanos estamos rodeados de incertidumbres, de preocupación por nuestras familias, de conservar nuestros trabajos, y para eso los ciudadanos requerimos de liderazgos que pongan o antepongan el valor de nuestra seguridad y de sentirnos cercanos con ellos. En las elecciones pasadas del 2018, aquí en México,
el sistema político tradicional, como lo conocíamos, llegó en una verdadera crisis no vista en muchos años, y he escuchado voces de expertos, de colegas, que decían que esta situación que estábamos viviendo, coyuntural, política, seguramente no se iba a repetir en muchas generaciones. No conforme con eso, el 2020 todavía nos muestra los más grandes desafíos para los mexicanos, para el país, para nuestros liderazgos políticos y para el mundo. Esta crisis, por eso, va a poner a prueba la capacidad de estos liderazgos, porque pues tendrán que tener las bases y sobre todo la capacidad de enfrentarla. Llevamos ya en el mundo 6 meses, en México 3 meses, y estamos viviendo pues esta situación de que cada vez estamos en el pico de lo más complicado, pero llega un momento en que no todos tienen la fortuna de quedarse en casa para resguardarse del virus y que este pase, porque cuando uno platica con la gente, sales a la calle, es un país muy desigual respecto a otros en el mundo, en donde más del 60% no tiene la capacidad de quedarse en casa, tiene que irse a ganar la chuleta día a día, y por eso hemos escuchado declaraciones cuando uno habla con la gente de, si yo no me muero del virus, pues entonces me voy a morir de hambre porque no tengo que comer. Y aquí es donde empieza a ponerse interesante la discusión de lo que va a representar el tema de los liderazgos políticos, sí a nivel internacional, pero sobre todo ponerle el ojo en México, porque este terremoto que estamos viviendo está ocurriendo, yo lo llamo así, como un terremoto que está ocurriendo en cámara lenta, y no sabemos todavía muy bien con claridad qué es lo que va a romper, qué es lo que está cambiando, y más allá de las muertes de personas por un asunto de salud, también va a haber muchas muertes económicas y políticas, y es aquí donde quiero entrar en la materia, y por eso creo que los doctores en distintas especialidades van a ser clave en darnos luz a todas nuestras dudas y pues sobre todo ayudarnos a ver un poquito más allá de lo evidente y de lo que está pasando en este momento. Y por eso me gustaría empezar con el doctor Ignacio García Marín, que es especialista en gobiernos e instituciones locales, pues para que abra el tema, la discusión sobre lo que está pasando en el país en medio de esta epidemia, doctor, por el COVID-19. Uno pensaría que se requieren liderazgos que unifiquen al país, porque eso nos ha caracterizado en otros momentos como los terremotos del 2017 o de 1985. La solidaridad y la unión es lo que ha sacado la casta de cada uno de nosotros, y es que hemos podido salir adelante. Sin embargo, en este momento vivimos una nueva configuración de las relaciones entre los estados y la federación, porque se está poniendo en discusión el pacto fiscal. Hay quien quiere romperlo y ya son al mismo tiempo varios grupos de gobernadores por allí. ¿Por qué no empieza con esa pregunta? Muchas gracias. Pues efectivamente, Alejandro, es una muy buena pregunta para comenzar con este debate, porque, como bien comentas, es una situación en la que requerimos un fuerte liderazgo, además de un liderazgo que también conlleve consensos y una discusión pública sobre la situación en la que estamos. Precisamente comentabas la coyuntura previa o la coyuntura en la que teníamos en México previamente a la COVID-19 que ya enfrentamos tanto a nivel nacional como internacional. Hablamos de un país en el que, como todos bien sabemos, pues partimos de una base bastante precaria en cuanto a pobreza, en cuanto a desigualdad, en cuanto a ayudas sociales por parte del Estado, que esto es muy interesante. Y luego, finalmente, pues el cuestionamiento del pacto fiscal que tenemos en la República entre los estados y la Federación en cuanto a ingresos y a egresos. En este sentido, yo destacaría, por un lado, ya para ir definiendo un poco cuáles son los temas que podemos aquí debatir y que son un poco más polémicos,
hasta qué punto el gobierno de la República está llevando una política, al menos en cuanto a discurso, que tenga en última instancia la búsqueda de consensos con la oposición, si se está realizando un debate público sereno, de discusión sobre qué políticas públicas requerimos en los diversos niveles socioeconómicos y asimismo cuáles son las posturas que están tomándose en los estados, porque en un primer lugar pudiéramos decir que los estados están siendo las barreras de contención ante la COVID y en este sentido también hay algo muy interesante, no perdamos de vista las futuras elecciones subnacionales que tenemos en 2021. Aquí, por ejemplo, nos podemos cuestionar, ¿va a ser empleada esta coyuntura de crisis sanitaria, de crisis económica que se nos viene encima y que va a ser bastante fuerte, va a ser empleada en términos electorales para el 2021? ¿Cuál va a ser el ganador o cuál va a ser el perdedor? Es algo que podemos discutir y que además vamos a ir viendo a lo largo de los próximos meses. ¿Qué gobernadores van a tener un mejor desempeño? ¿Cuáles van a tener un peor? Y desde luego, también cuáles van a tener un discurso de enfrentamiento con el gobierno de la República, sobre todo con López Obrador. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo digo sobre todo porque, como bien sabemos, López Obrador llegó al gobierno de la República con un apoyo masivo, electoralmente hablando, ha gozado en todos estos meses de gran apoyo, bueno, que hemos podido medir a través de los sondeos y de los estudios de opinión, pero también sabemos que desde los últimos meses su opinión y la valoración de los mexicanos está cayendo de manera constante, de manera moderada, y ya en las últimas semanas podemos hablar quizá en algunos estudios de mayor desaprobación que aprobación. Bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias, tanto para el gobierno de la República como para luego las elecciones estatales de 2021? Y ya pues cerrando esta primera participación, de aquí a los liderazgos, tenemos muchas preguntas que responder. Van a surgir nuevos liderazgos en la oposición, va a surgir una oposición mejor armada, porque de momento está bastante descabezado, tanto el PAN como el PRI. Se van a efectivamente a rearmar las oposiciones con nuevas alianzas, como hemos escuchado en los últimos días, por ejemplo, el caso del PAN con el PRD, etcétera, ¿no? Pero yo creo que de momento podemos ubicarlo por ahí. Ahora, doctor, quisiera preguntarle precisamente en este asunto de el escenario que vive el país. Se ha modificado por naturaleza política de un partido que llega arrasando, un tsunami se le llamó, aguantó esta figura presidencial muchas cosas, pero parece que se ha visto débil en cuanto a el manejo de la pandemia. Un presidente que decidió retirarse, a diferencia de otros presidentes en el mundo, que nombró un técnico, un científico, al que ha ido mermando, porque en la noche el científico dice una cosa y mañana en la mañana lo desacredita el presidente, y luego el científico tiene que justificar al presidente, y al mismo tiempo en confrontación con todos estos gobernadores del país. ¿Hacia dónde nos lleva esa dinámica en estos meses? Pues efectivamente, como bien señalas, iniciamos el sexenio con un nuevo sistema de partidos. Irrumpe Morena, irrumpe con mucha fortaleza, tanto a nivel presidencial como a nivel legislativo. La oposición se encuentra en franca debilidad, pero tenemos, sin embargo, que el balance de estos primeros 18 o 20 meses del gobierno de López Obrador, digamos que muestran en cierto modo los límites del discurso. Si bien el discurso de la 4T, pues todos sabíamos, o la mayoría de las personas sabíamos que era un eslogan, que era marketing político, también nos estaban intentando vender que también era una cuestión de hechos. Obviamente tampoco podemos responsabilizar a cualquier ejecutivo del mundo de que en los primeros 12-18 meses tenga una labor ejecutiva bastante eficaz y en la que podamos achacarle ya todos los éxitos. Sin embargo, pues a raíz de lo que comentábamos previamente, el contexto económico que enfrentaba México previamente a la COVID era bastante negativo. Ya estábamos hablando de recesión, estábamos hablando de pérdidas de empleos formales, y la situación del sexenio no parecía que fuera a indicarnos de gran desarrollismo, no veíamos esas pautas. En este sentido, efectivamente, vemos una caída de la imagen por parte de Morena y por parte también de la figura presidencial. ¿Esto en qué puede desembocar? Pues aparentemente es un bono o es una situación que pueda aprovechar la oposición, como decía antes, para organizarse y para ver si a través del 2021
pueda surgir un liderazgo fuerte o varios liderazgos fuertes en las oposiciones a través de los resultados subnacionales. No hay que olvidar, no obstante, que estamos hablando de la elección, si no me equivoco, de 15 gubernaturas. Son estados en los que a priori Morena no es tan fuerte. Es un partido que no deja de ser joven, es un partido en el que ya hemos visto que hay diversas familias internas y en el que ya hemos podido evidenciar ciertos choques internos. Es algo habitual en cualquier organización partidaria de breve data. Aquí la cuestión es, bueno, una vez que López Obrador ya no es esa fuerza carismática que asegure millones de votos y asegure también puestos y victorias electorales a los miembros del partido y a los candidatos, si el partido va a mantener una unidad mínima. Eso va a ser lo más interesante que vamos a ver de cara al 2021. Si algunos candidatos de Morena se van a desligar un tanto o no de López Obrador y después cómo van a ser las consecuencias, si vamos a ver un cierre de filas o no por parte de Morena, pero es algo muy interesante. Ahora, doctor, bueno, antes de hacerle la siguiente pregunta, quiero pedirle, por favor, ya tenemos varias preguntas de personas que están sintonizándonos en este momento, pero por favor nada más pedirles que a los asistentes al foro que sus preguntas y respuestas las pongan en el botón especial de preguntas y respuestas y no en el chat, por favor. Se lo vamos a agradecer mucho. Aquí yo veo varios frentes para el gobierno de la 4T. En primera es pues el reto de la pandemia nada más y nada menos, ¿no? Que no es menor. Por otro lado, tiene el reto de superar las diferencias dentro de su partido. La pasada presidenta de Morena está siendo denunciada ante la FGR y cuando uno presenta una denuncia ante la FGR es para meter a la cárcel a esa persona. La persona que el presidente de la República que hizo ese partido prometió barrer las escaleras de la corrupción de abajo para arriba y parece que se ha detenido en algunos escalones o se ha saltado algunos. Y una de ellas es la expresidenta Jacob Polevsky de Morena, que quien la quiere meter a la cárcel no es un opositor del PAN ni del PRI, es su sucesor de Morena. Otro gran reto para el presidente. Y el tercer gran reto, que son estos temas que no son nuevos, pero que yo creo que la pandemia vinieron a sacudirlos y acelerarlos, que son estos temas que ya estaban ahí, pero que nos estábamos haciendo tontos, por llamarlo de esa forma, para no verlos o no discutirlos. Y hablo del asunto, uno de los grandes temas en el mundo, junto con el cuidado al medio ambiente, era la lucha por una vida libre de violencia y de igualdad de las mujeres, que se llevó a cabo una gran manifestación en el mundo, no se diga aquí en México, fue inédita, inaudita, el 9 de marzo, es decir, 9 días antes de que surgiera el primer caso de la persona fallecida por coronavirus, y quedó pendiente, pero que en el transcurso, por cuidarse uno del virus que anda allá afuera, comenzaron a salir un montón de problemas y de síndromes que no conocíamos, pero que han salido y que tiene que ver con la salud mental, de lo cual hablaremos más adelante. Pero uno de estos grandes problemas es el asunto de la violencia, al que el presidente de la República ha descalificado en este momento. Entonces, son tres grandes frentes. El tema de la pandemia, la economía y todo lo que ello representa, el pleito en su partido y pues el asunto de los otros subtemas como este de la violencia contra las mujeres. Así es, sí, así es, y lo vamos a seguir viendo estos meses porque como sabemos las previsiones económicas son bastante negativas, las previsiones sanitarias son bastante negativas. Esta es la primera gran crisis que tiene que enfrentar el gobierno de Morena. De momento la gestión no parece que esté siendo muy positiva, aunque también en honor a la verdad, ni en Europa ni en América podemos hablar de muchos gobiernos modélicos. Esa puede ser quizás la salvación del gobierno, aunque también es cierto que se le va a juzgar más por hechos que por promesas. Hablabas también del tema de la violencia y del ecologismo. Obviamente esto otra vez nos lleva al debate
del discurso frente a los hechos. Una vez más estamos viendo cómo la política del gobierno está siendo diferente a lo que se prometía en campaña. Y finalmente lo que aludías de la unidad interna. Yo creo que aquí la clave va a ser, como decía antes, los resultados de 2021. Hasta qué punto van a ver las candidaturas, si es positivo en términos electorales hacer campaña con López Obrador. A priori todo indica que sí. López Obrador tiene una fortaleza como marca y es mucho más carismático que segundas caras del partido, pero también lo que pueda venir post elecciones subnacionales de 2021. Ahí va a estar una clave bastante fuerte, porque además, como tú bien comentabas, la guerra interna en Morena es evidente. ¿Por qué se mantienen mínimamente unidos? Bueno, porque saben que unidos se pueden asegurar cierto éxito electoral. El día que las perspectivas electorales dejen de ser tan positivas, vamos a ver hasta qué punto el grupo parlamentario de Morena, donde hay evidentes diferencias, si se puede mantener mínimamente unido, ¿no? Cohesionado. O ya vamos a ver estas alianzas contra natura, términos ideológicos que se estaban dando, si saltan. No hay más que ver pues la alianza electoral de Morena con el PT o con el Partido Verde Ecologista Mexicano. A priori diríamos, no tiene mucha coherencia. Bueno, se unieron por un éxito electoral futuro. Mismo caso, por cierto, que PAN y PRD. Tienen un objetivo común, aunque ideológicamente hubiera ciertas diferencias. Bueno, todos estos retos que tú señalas, de momento no parece que Morena los esté sabiendo gestionar de manera muy correcta. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de ello? Pues aparentemente van a ser electorales y en el 2021 los vamos a ver, más allá de esta cuestión de imagen que comentábamos previamente. Doctor, ¿me das paso justo para entrarle al otro tema quisiera hablar con el doctor Mario Torrico Terán, ya que hablas de estas fortalezas y de esta situación de Morena, y al doctor Mario como especialista en sistemas latinoamericanos, ¿cómo, doctor Mario, estos efectos de la pandemia pueden romper con el sistema de partidos tradicionales? Bueno, hay que decir que Morena ya rompió con el sistema de partidos tradicionales en México, ¿no? El sistema de partidos que tenemos en este momento es distinto al que teníamos hace un año y medio, en el que había 3 actores principales y ahora esos actores están muy debilitados, en especial el PRD, que yo creo que en poco tiempo más va a desaparecer. Creo que esa va a ser su tendencia. Pero Morena tampoco es muy distinto a muchos otros partidos en América Latina que son muy dependientes de sus líderes, ¿no? En este caso, Morena es muy dependiente de la imagen de López Obrador, del arrastre de López Obrador, así como en Ecuador, por ejemplo, Rafael Correa era la imagen y el arrastre de su partido político, y eso le generó grandes problemas en términos de renovación del liderazgo. Tanto es así que nunca lo pudo hacer, ¿no? Alianza País hoy en día está partida en varios pedazos, ¿no? Y hubo una gran pelea entre el actual presidente Lenín Moreno y el anterior presidente Rafael Correa. Eso pasa con los partidos cuando son demasiado personalistas. En el caso de Morena es un partido muy personalista, muy dependiente de López Obrador, y yo no dudo que el presidente va a ser un actor fundamental en las elecciones del próximo año, pero fundamental, es decir, él no se va a aguantar, digamos, las ganas de intervenir todos los días, emitiendo comentarios, emitiendo opiniones, no solamente sobre los candidatos opositores, sobre los candidatos propios, sino también sobre la labor del árbitro del Instituto Nacional Electoral o sobre la labor de la prensa, porque finalmente Morena, y eso es importante también decirlo, Morena tiene una agenda hegemónica, tiene una agenda para hegemonizar el sistema político, al estilo que lo tenía Rafael Correa en Ecuador, muchos partidos, digamos, en Sudamérica sobre todo han tenido esta agenda de hegemónica, y Morena va a intentar avanzar en ese sentido en la elección del 2021. No lo va a lograr en esa elección, porque como mencionaron antes, buena parte de los estados no son tan fáciles para Morena, ¿no? Hay muchos estados del norte que van a elegir gobernadores en el 2021, pero Morena va a querer avanzar en esa agenda. También está la elección en la Ciudad de México de las alcaldías,
Y yo creo que el 2021 vamos a ver un partido muy cohesionado, me refiero a Morena, ¿no? Justamente porque su objetivo es avanzar en esta agenda hegemónica hacia el sistema político mexicano. Las rupturas en Morena, yo creo que las veremos después del revocatorio de 2022. Ahorita Morena está muy enfocado en el 21 y en el 22. Yo no dudo que López Obrador vaya a ser ratificado en el 2022, pero las verdaderas grietas las vamos a ver después, entre el 22 y de cara al 24. Pero mientras tanto, pues, falta mucho para eso y no sabemos si en qué condiciones va a llegar el país, porque el país básicamente tiene una crisis económica muy complicada de sortear en este momento, donde se augura una caída de la economía de más del 10%, creo que es la caída más grande desde la revolución, desde tiempos de la revolución, y tenemos una epidemia que amenaza con llegar a los 800,000, 900,000 contagiados en esta primera ola, hay que decir. Entonces, a los procesos políticos una complejidad importante, porque va a depender de quién finalmente es asignado como responsable de estas dos situaciones, de la crisis de salud y de la crisis económica. Por el momento, el gobierno federal ha empezado a soltar un poco, como se dice coloquialmente, la papa caliente hacia los estados en lo que es la crisis de salud. Pero de la crisis económica, nadie, digamos, ahí queda muy claro que la federación es la absoluta responsable de la estrategia económica del país, ¿no? Pero otra vez repito, el presidente tiene muy buenos números a pesar de esta disminución gradual que señalaba Ignacio, ¿no? Que es cierta, pero sigue teniendo muy buenos números y va a intentar aprovecharlos para que su partido se vea beneficiado en la elección del próximo año. Tenemos una pregunta de Mónica. Dice que si podrá la pobreza que genere el COVID-19, que haya una nueva agenda acelerada que impacte al escenario electoral en cada estado. Es difícil adelantarse a los tiempos, ¿no? Lo cierto es que la pobreza sí va a despuntar mucho, diferencialmente, además, más intensa en el sur que en el norte. Sabemos bien también las realidades económicas. Ahora, si eso va a generar nuevas agendas, yo lo dudo. La agenda principal va a ser cómo salir de la crisis, cómo superar la pobreza. Y en ese sentido, Morena también tiene ciertas ventajas, porque Morena maneja los programas sociales más importantes del país y maneja los padrones de beneficiarios sociales. Es más, no sabemos, nadie tiene información de esos padrones, ¿ah? Incluso se han pedido por transparencia y no sabemos bien ni siquiera el censo de bienestar a qué porcentaje de la población ha llegado. Morena va a usar esos datos del censo, esos padrones de beneficiarios, y los va a usar clientelarmente, como antes los usó el PRI, como antes los usó el PAN. Y es posible que con esa estrategia logres revertir el costo político de la crisis económica. Sí. Orlando Anaya pregunta que si ve un liderazgo que pueda aglutinar a diferentes fuerzas políticas para enfrentar al gobierno de Morena, y si esto puede llevar a una alianza plural rumbo al 2024. Ok. En estas condiciones en que la economía se desploma y en que hay mucho descontento social, y hablo desde la experiencia de América Latina, suelen surgir liderazgos. Pero estos liderazgos normalmente son inesperados y suelen, digamos, potenciarse por coyunturas muy específicas. Por ejemplo, un año antes de la elección de Bolsonaro era una figura muy marginal del sistema político brasileño, pero muy marginal. Un año antes de la elección de Rafael Correa en Ecuador, a Rafael Correa no lo conocía nadie, era un académico, ¿no? Era un académico que publicaba artículos en revistas académicas, ni siquiera era columnista de opinión. Y así uno puede ir por varios países viendo que fueron factores muy coyunturales los que potenciaron a ciertas figuras hacia la palestra y hacia, digamos, la presidencia de la República. Ahora, no siempre pasa que en situaciones tan críticas esto sucede. Ojo, no siempre pasa. Tiene que conjuntarse una situación muy crítica del país con un desgaste muy fuerte del sistema de partidos,
con un descreimiento de la población muy grande. En este caso, esa situación más o menos ya la hemos tenido en el 18, con un descreimiento hacia los partidos muy grandes de la población que beneficiaron a López Obrador. Si se desploma la imagen de López Obrador, si se desploma la imagen de Morena para el 24, yo eso lo considero una muy mala noticia, ¿no? Porque significaría que la población ya no tendría hacia dónde girar. Y en esas condiciones, voy a decir algo que es delicado, pero cuando la gente se enoja o se asusta mucho, suele tomar decisiones desde el hígado y no son las mejores decisiones a nivel social. La gente en Brasil estaba muy enojada y tomó una decisión desde el hígado eligiendo a Bolsonaro. En Estados Unidos la gente estaba muy enojada y tomó una decisión desde el hígado eligiendo a Donald Trump. Entonces son situaciones, ojo, en las que no siempre se garantiza que la población termine eligiendo a alguien que vaya a unir al país. Puede ser todo lo contrario, ¿eh? Entonces son situaciones críticas muy complejas y no hay nada que nos garantice que se vaya, digamos, que esa situación crítica vaya a mejorar después. Yo me acuerdo que en el 2017 decíamos, peor no podemos estar. No, peor sí, siempre se puede estar, ¿no? Eso es un dato. También recuerdo en Venezuela, yo tengo muchos amigos venezolanos, que cuando se murió Chávez, le daban las gracias al cáncer porque se murió Chávez. Lo que no sabían es que después con Maduro iban a venir peor las cosas. Entonces siempre se puede estar peor, ¿no? Entonces, y a la segunda parte de la pregunta de si es que se podría aglutinar un liderazgo de unidad o un movimiento de unidad en contra de Morena, yo lo veo difícil. Difícil porque siempre las oposiciones son diversas y plurales. Y en este caso la oposición a Morena, pues aparte de las partidistas que son el PAN, el PRI juegan de forma bastante rara, siempre juega entre la cooperación y el conflicto. El PAN es el opositor más claro, Movimiento Ciudadano también. Pero la oposición más efectiva en este momento en México está siendo la sociedad civil, ¿no? Y por eso López Obrador le dedica todas las mañanas a golpear a la sociedad civil o a golpear a la prensa. La prensa también está siendo un dique de contención muy importante para López Obrador. Pero de todas formas, son oposiciones heterogéneas, son oposiciones plurales que no fácilmente se logran reunir. Es más, en pocos países ha pasado eso. Normalmente en los países donde había un proyecto hegemónico, encabezado por un presidente populista o outsider, ha costado mucho que las oposiciones se reúnan y no siempre ha sucedido, ni siquiera en Bolivia, ojo, yo soy de Bolivia, en Bolivia la oposición, en la última elección contra Evo Morales había 8 candidatos opositores. Entonces, yo honestamente descartaría la posibilidad de que en México surja una oposición unificada. Muchas gracias, doctor. Y ahora le doy la palabra al doctor Carlos Barrachina con la siguiente pregunta en la materia de seguridad que él domina como pocos, no solamente porque conoce la seguridad en México y las últimas decisiones que se han tomado a raíz de Centroamérica y eso ayuda porque da luz. Y la pregunta que te haría, doctor, es, durante este confinamiento involuntario o forzado que vivimos, esta cuarentena que se ha vuelto ochentena prácticamente, la tasa de homicidios no disminuyó durante este periodo. Incluso hubo días donde los homicidios alcanzaron más de 120, 122 muertos cada día ejecutados de alguna manera por el crimen organizado, de acuerdo a reportes periodísticos. ¿Esta situación se la van a cobrar los ciudadanos a el gobierno en turno el día de las elecciones o pasará desapercibido por lo que ha representado el miedo a la pandemia? Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias, Sujei, por organizar este evento. Gracias, colegas. Mira, yo creo que la situación es tan complicada y tan inesperada que realmente no sabemos lo que va a pasar. Efectivamente,
De la misma manera que la gente no se puede quedar en sus casas porque tiene que comer y no todos tienen la suerte de poder permanecer pues en sus domicilios, tienen que salir a ganarse la vida en México y en buena parte de los países latinoamericanos. De la misma manera, el crimen organizado, por supuesto, no solo no solo sigue operando, sino que está operando a un ritmo mayor, según los informes que tanto Donald Trump como las autoridades europeas han estado señalando, ¿no? Han visto la crisis como un área de oportunidad. Donald Trump incluso desplegó tropas en el Pacífico y en el Atlántico para tratar de limitar, y le puso precio a la cabeza de Maduro, $15 millones, para tratar de limitar el paso de narcotráfico hacia los Estados Unidos. Entonces, no sabemos lo que va a pasar. Yo creo que efectivamente pues la gente tiene miedo, la gente, y con razón, todos tenemos miedo porque no sabemos lo que está pasando. Vivimos picos de pandemia, como tú has dicho, todos los días, y llevamos viviendo picos de pandemia desde que estalló la crisis en Italia. En China probablemente no, pero desde que Italia y España empezaron a crecer, entonces eso nos está generando una ansiedad a todos muy grande, aparte de los efectos económicos que está generando esta situación. Los hoteles están vacíos, los restaurantes están vacíos, hay muchos sectores económicos que no pueden laborar. Entonces, eso no es culpa de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, tampoco es culpa de la administración de ningún país. Realmente yo lo que veo es que a bote pronto la gente está reaccionando como puede, está saliendo como puede. Ahora mismo, por ejemplo, el profesor Manuel Alcántara, que es un catedrático de la Universidad de Salamanca, que ahora está en Colombia, está organizando un libro tratando de reflexionar sobre cómo se ha estado respondiendo en cada uno de los países de América Latina a la contingencia, a la pandemia. Y hay lecciones aprendidas de diferentes sitios. Las reacciones no han sido las mismas en los diferentes países. Es probable que este libro esté en septiembre, octubre, en la calle. Todo el mundo está tratando de escribir, de pensar, pero la verdad, sobre el tema, pero la verdad es que pues, nos ha agarrado a todos en curva y yo creo que eso en el fondo lo entendemos todos. En el fondo lo entendemos todos. El crimen organizado, por supuesto, o sea, un retén. Ha habido muchas, en los diferentes estados de la República, ha habido muchas maneras de comportarse, igual que en los países de la región también. Mientras el presidente Andrés Manuel trataba de dar información a través de Hugo López Gatell, que al principio nos creíamos y luego pues empezamos a dudar de la misma, y trataban yo creo que desde una perspectiva bastante prudente, de darse cuenta del país en el que vivimos, y entonces estaban señalando, a ver, este país no puede aguantar encerrado, entonces trataban de hacer una política no tan de contención. Al mismo tiempo, en los estados y en los municipios donde el pánico empezó a correr en muchos sitios, se empezaron a cerrar carreteras, calles, se empezaron a tomar medidas absurdas por improvisación y por autoritarismo también de muchos líderes políticos que no sabían lo que hacer y pensaban que con la mano dura todo se iba a solucionar. Hay medidas tan absurdas, por ejemplo, que la ciudad de Mérida no recibe ambulancias de otros estados, cuando Mérida vive, los hospitales de Mérida viven del turismo médico, si lo queremos llamar así. O sea, ellos atienden a toda la península de Yucatán y llega una contingencia y entonces cierran las fronteras, por así decirlo. Entonces, eso supongo que lo que va a acabar pasando es que se van a terminar fortaleciendo los sistemas hospitalarios de los estados vecinos y la gente no va a ir tanto a Yucatán a atenderse, pues porque en un momento de necesidad se cerraron. Otros ejemplos de absurdos, por ejemplo, en la ciudad de Chetumal, en Quintana Roo, se llegó a poner un filtro que duró unos cuantos días en el que para entrar a la ciudad tenías que tener la credencial de lector de la ciudad. Entonces, de la ciudad, o sea, si vivías en el mismo municipio, pero no pertenecías a la ciudad, no podías entrar. Entonces, si te enfermabas, ¿cuál era el tema, no? Entonces, todas esas situaciones que se fueron planteando no son problema para el crimen organizado. El crimen organizado no se va a parar por un filtro. El crimen organizado va a seguir operando. Han seguido viniendo migrantes
Siguiendo los medios de comunicación centroamericanos, que me ha tocado estar muy pendiente de ellos en estas fechas, se han seguido denunciando muertes de centroamericanos en territorio mexicano, ¿no? Por ejemplo, hace unos pocos días se hablaba que en Tabasco habían fallecido como 5 o 6 centroamericanos que habían tenido que ser repatriados. Entonces, la actividad del crimen organizado no se detiene. Por supuesto, los homicidios, como tú bien lo has dicho, están al mismo nivel, por lo menos, que en el año 2019, que fue el más violento de la historia, y un poquito más incluso al principio del año. Lo mismo está pasando en Centroamérica. Si tú te pones a ver los medios de comunicación de Honduras, por ejemplo, todas las mañanas el noticiero de las 6 de la mañana empieza haciendo un recuento de los que han perdido la vida de forma violenta. Si a eso añadimos situaciones que no podemos controlar, como es la violencia doméstica, que es realmente preocupante, como tú has señalado, y que lo era antes de esta crisis, pues tenemos una situación un tanto más complicada. La pregunta, yo creo, central que tú estabas señalando, ¿qué va a pensar la ciudadanía? ¿Qué consecuencias políticas van a haber para la administración? No lo sé responder porque ¿qué hubieran hecho los demás? Es decir, ¿qué están haciendo en diferentes países del mundo? Estamos frente a una contingencia realmente muy complicada y la gente está tratando de salir con la mayor lógica posible. El caso de Honduras es paradigmático y con esto te cedo la palabra nuevamente. El caso de Honduras es paradigmático porque allá la crisis es espectacular. ¿Espectacular en qué sentido? El presidente de Honduras está acusado de narcotráfico en la Corte Sur de Nueva York. Su hermano está al lado del Chapo Guzmán y va a pasar el resto de su vida en la cárcel, y el presidente de Honduras pues tiene esa acusación de conspirador, además de que ha agarrado el COVID. La semana pasada dio positivo de COVID. Los hospitales están absolutamente desbordados y a pesar de que tiene un nivel reconocido no tan alto como el que tenemos nosotros de fallecidos, pero sin embargo el sistema hospitalario está absolutamente colapsado y todas las compras que ha hecho la administración pública para tratar de apoyar a los diferentes hospitales públicos del país parece ser que están siendo objeto de corrupción. O sea, el colmo del colmo, lucrando con la pandemia y lucrando con la situación. Las medidas de restricción que se pusieron desde el primer momento, igual que en El Salvador o en Guatemala, no han dado resultados. Se cerró el día 16 de marzo. A la primera de cambio, la OMS el 11 de marzo estaba alertando de la pandemia. El 16 de marzo cerraron con 6 casos de coronavirus. Ahora mismo pues están absolutamente desbordados y ya superan los 12,000 casos. Atajo tu respuesta de no está seguro si el ciudadano se la va a cobrar al gobierno en turno esta alza de homicidios, porque ocurre en otros lugares, no es algo que heredó, es algo que heredó el presidente. Sin embargo, el crimen organizado pues también se ha visto afectado en esta pandemia en sus finanzas y ya ha tenido que buscar otras alternativas, otros modus operandi. Han aumentado otra vez los asaltos a transportistas, los asaltos a casas, habitación, donde solamente era la delincuencia común, pero ahora la delincuencia organizada le está pegando pues a las familias, y ya han retomado el tema del huachicol, donde López Obrador cantaba victoria. Hoy lo hemos visto el fin de semana, Guanajuato, cómo se puso candente, donde es el triángulo de las principales ordeñas en el país. Y bueno, pues esa situación, ¿cómo le mueve al gobierno federal su estrategia de lucha anticrimen? Yo no creo que tenga estrategia de lucha anticrimen el gobierno federal, la verdad. Y si la tiene, no ha dado ningún tipo de resultado. Eso es otra circunstancia. Hay 7 ciudades de Guanajuato, ¿cuántas son las que conté? Entre 14 o 15 ciudades. Entre las 14 y 15 ciudades más violentas del país, hay 7 de Guanajuato y 4 de Quintana Roo. Entonces,
son más violentas que Tijuana, son más violentas que Acapulco, son más violentas que todas las ciudades, que las ciudades que normalmente nos suenan como ciudades violentas, ¿no? Y eso estaba pasando ya antes de la pandemia. No ha habido estrategia. O sea, ¿cuál es la estrategia de la Administración Federal? Sustituir las policías municipales por una Guardia Nacional que se improvisó a las carreras y que luego Donald Trump dijo que se tenía que encargar de asuntos migratorios y olvidarse del tema de la seguridad. No creo que haya habido una estrategia diferente de la que existía anteriormente. Mientras, y esto lo hemos hablado muchas veces, Alejandro, mientras no se fortalezcan las policías municipales y estatales en este país, no hay manera de poder gestionar la seguridad sobre el territorio. Y ahí tienen la responsabilidad no solamente las autoridades federales, sino las autoridades estatales. Y a mí lo que me preocupa es que en general no hay respuestas diferentes y eso es lo que ha llevado a la crisis del sistema político en México. Nacho decía algo que sí estoy de acuerdo, hay un nuevo sistema de partidos probablemente, pero estamos hablando de lo mismo. A ver, Morena es lo mismo que el PRI y que el PAN y que el PRD y son los mismos políticos reciclados. Creo que fue el doctor Mario, ¿no? Mario, no, ¿verdad? Me parece que fue Ignacio el que al principio, pero no sé. Me parece que, a ver, o sea, y se está actuando de la misma forma de actuar y eso no satisface a los ciudadanos comunes, porque los ciudadanos quieren cambios de verdad, quieren cambios de actitudes. Claro, hay otra variable también. El ciudadano tampoco está dispuesto a cambiar. Si tú quieres ganar una campaña electoral, la tienes que comprar. Perdón por ser tan crudo, pero la gente, como no confía en el gobierno, como no confía en la provisión de servicios por parte de la administración pública, pues requiere su pago del voto. Entonces, si tú requieres del pago del voto para hacer una campaña electoral, pues requieres de gente que te financie y esa gente que te financia te va a pedir cosas a cambio. Entonces, es toda la estructura la que no ha cambiado, la que sigue manejándose en las mismas circunstancias y la que se sigue dando vueltas. Ojo, voy a ser optimista en un punto. Cada vez más la gente demanda más ese cambio, a pesar de que no estemos dispuestos a cambiar. Y entonces eso pues nos va, yo creo, a generar un impulso. Siendo Gracias, concreto. doctor. Y me das pie, pero eso va a ser en la otra vuelta un poco para cuando dices tenemos que cambiar a las instituciones policíacas para que hagan la función. Y me das pie para lo que vamos a vivir próximamente, que es ya la consumación, ya está en papel, pero tendrá que verse en las calles el patrullaje de los militares allá afuera. Pero permíteme y vamos a retomar la charla con el doctor Ignacio García. Doctor, pues estos escenarios de discurso y de confusión, de falta de información, de claridad, de manejo de cifras. Se habla de que hay 25,000 muertos, pero se ha documentado periodísticamente que hay mucho más muertos. Pueden ser 3, 4 veces mayor la cifra. Cuando uno hace el ejercicio de, a ver, vamos a ver cuánta gente ha muerto por COVID, tantas. ¿Cuánta gente... Y eso porque yo tengo gente cercana a mi primer círculo que ha fallecido en esta pandemia por COVID, bueno, con todas las características y síntomas de COVID, y les dicen que era insuficiencia renal, que fue un paro cardiorrespiratorio. Vamos a las cifras, a buscar esas cifras, están escondidas, nadie las conoce, porque eso te daría una ruta, una señal de cuál es el nivel de mortalidad por la pandemia, pero esas muertes por neumonía, por otras características, están escondidas. Eso, ¿qué genera a la ciudadanía en este momento? Pues creo que sin duda genera incertidumbre, desconfianza e imagino que en muchos casos rabia, porque creo que algo que no han comprendido todavía las autoridades públicas en este país es que la información pública no le pertenece al Estado o a la administración, sino que le pertenece a la sociedad. Es algo tan básico como eso. Tenemos derecho a saber qué tan grave es la crisis sanitaria y qué tan grave será la crisis económica.
sino de qué manera podemos diseñar políticas públicas, de qué manera podemos armar un debate público con un mínimo de rigor. Pero hasta que los gobernadores, hasta que los gobernantes, perdón, no sean capaces de entender esto, de que la información no les pertenece a ellos, vamos a seguir errando tanto en la discusión como en lo que es la definición final de políticas públicas. Y esto, sin duda, es una muestra, es una prueba de falta de cultura democrática y, sobre todo, es una prueba de autoritarismo y de paternalismo, diría yo también, de que necesitamos esconder la gravedad de la situación al pueblo porque el pueblo es bueno y el pueblo es incapaz de comprender la situación real. Por supuesto, aquí también hay una cuestión de imagen política, no lo vamos a negar. El gobierno no quiere mostrar la realidad de los hechos para que no se genere esta imagen de incapacidad. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, como bien comentaba antes Mario, en situaciones de crisis y además de una manera un tanto espontánea, la sociedad puede buscar un nuevo liderazgo y en este caso a lo mejor estamos pensando o podemos pensar en un liderazgo tecnocrático. Si hemos tenido un nuevo partido, aunque es verdad que ha reciclado a un montón de altos cargos previos del PRI y es verdad que, como bien decía Carlos, Morena no se distingue en demasía de los anteriores gobiernos mexicanos y hablando en el peor de los sentidos, bueno, a lo mejor la sociedad mexicana pues va a buscar un líder tecnocrático, un outsider, alguien que venga de fuera. Bueno, pues una manera de frenar este intento de traer tecnócratas que además son denostados por el gobierno es obviamente ocultar la realidad, tanto económica como sanitaria, aunque como bien señalas, hay muchos estudios independientes que nos indican que quizá el número de muertos sea el doble o casi el doble de las cifras oficiales. Híjole, pones el dedo en la llaga cuando hablas de este manejo tendencioso que se le ha dado a las cifras y a la pandemia realmente por temor a que surja alguien que muestre mayor capacidad a la mía con esa información. Y aquí le soltaría la siguiente pregunta a el doctor Mario, porque estuve revisando un poco los países que han sido fuertemente azotados por la pandemia, en el que ni siquiera entra China como origen del virus, pero cuando uno voltea a Europa, es Inglaterra, es España, es Italia. Voltea uno acá a la región nuestra y por un lado tienes Estados Unidos, México y por el otro Brasil. 6 países que viven un sistema político polarizado, polarizante, en donde el discurso de los presidentes es bélico contra la oposición, a la que por ser opositor lo desacreditas. Eso, doctor Mario Torrico, ¿qué genera pues en la opinión pública? Bueno, a ver, creo que el tener presidentes que desprecian la ciencia le está pasando una factura muy grande a los países. En este caso, al inicio de la pandemia, los presidentes que despreciaron la ciencia fueron el primer ministro británico, Boris Johnson, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el de México, hay que decir, Andrés Manuel López Obrador, y el de Brasil, Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Ellos fueron los casos, digamos, más notorios de presidentes que despreciaron la ciencia. Boris Johnson se culó muy rápido en virtud de 2 episodios. Uno, un informe de expertos en el Reino Unido de que allá tendrían alrededor de 500,000 de muertos si no se hacía nada. Y 2, el segundo factor fue que él mismo se enfermó y terminó en terapia intensiva. Entonces, esos 2 episodios hicieron que Boris Johnson decida cambiar de estrategia y en ese momento Inglaterra decidió empezar la cuarentena, ¿no? Pero sin duda en Europa golpeó muy fuerte por otros factores. Europa reaccionó muy tarde y América Latina y Estados Unidos tuvimos tiempo para ver esa experiencia europea y como señalaba Carlos, la mayoría de los países de América Latina empezaron sus cuarentenas con unos cuantos casos, ¿eh? Argentina, Chile, Perú, Ecuador empezaron las cuarentenas con menos de 20 casos.
ahí lo que está operando es que son sociedades pues con muchas carencias, ¿no? El quédate en casa es un buen consejo cuando no hay decenas de personas en una casa, pero cuando hay decenas de personas en una casa, el quédate en casa ya no es una tan buena estrategia. El lávate las manos todo el tiempo es una buena recomendación cuando tienes agua. Entonces, digamos, esos hallazgos o esas recomendaciones de la ciencia en América Latina están difícilmente, en muchos sectores de la sociedad difícilmente pueden ser cumplidas. Pero me regreso a los casos de los liderazgos que desprecian la ciencia. Sin duda alguna, en buena parte Estados Unidos no está pudiendo bajar la curva. En buena medida Brasil es el nuevo centro mundial de la pandemia. En buena medida México también está teniendo estos problemas justamente por la actitud de sus gobernantes. En este caso, tanto López Obrador, Donald Trump y Bolsonaro son tres presidentes que incluso se resisten a usar cubrebocas en público. Los tres. A Bolsonaro, ayer un juez de nivel federal ya lo emitió una resolución de que tiene que ponerse cubrebocas obligatoriamente. No sabemos si va a cumplir. Pero los tres también seguían dando mitines, los tres seguían con un movimiento en el país. Y claramente esto le pasa factura a la imposibilidad de domar la pandemia, ciertamente. Pero quiero decir otra cosa. Si bien has mencionado estos países con presidentes tan polémicos, en términos de número de enfermos por millón de habitantes, los países que encabezan son dos de Sudamérica, que son Chile y Perú. Y Sudamérica claramente es una región del mundo, y yo también añadiría Centroamérica, muy, muy vulnerable, muy frágil, de respuesta muy poco, digamos, efectiva ante el coronavirus por dos motivos que también comparte México. Uno, buena parte de la población vive en la informalidad, en condiciones de informalidad laboral. Si pensamos en Bolivia, de donde yo soy, en Bolivia la informalidad llega al 80% de la población, ¿no? 80% de la población vive en el sector informal. Entonces, es un país donde es imposible que la gente se quede en su casa más de 2 meses, o sea, es imposible, ¿no? Y el segundo factor, pues los niveles de pobreza, ¿no? Los niveles de pobreza, la falta de servicios, sectores de salud totalmente incapaces, ¿no? De dar respuesta a la gente. México comparte en buena medida estas características ciertamente, y eso hace también que más allá de los liderazgos que mencionamos como Trump, como Bolsonaro, más allá del estilo de esos presidentes, esas características estructurales de esas sociedades con mucha informalidad, sociedades con mucha pobreza, con muchos niveles de desigualdad, con servicios básicos de muy mala calidad, con estados muy precarios, eso hace básicamente que el coronavirus, que el COVID-19, se cebe con buena parte de nuestras sociedades. Incluso, ojo, algo que no se está diciendo mucho, es que en América Latina está muriendo mucha gente joven, ¿no? Y por gente joven me refiero a gente en sus 30, en sus 40 años. Perdón, algo pasó por acá. Rescatamos espacios públicos, fortalecemos las... Lo siento. En América Latina los niveles de mortalidad atacan mucho a población joven, cuando la expectativa era más bien que solamente esa enfermedad iba a ser, digamos, más mortal en los ancianos. En América Latina no es así. Incluso se está hablando de que 60% de los muertos son menores de 60 años. Algo que no vimos en Italia, precisamente, que además Italia tiene a la sociedad más longeva del mundo y atacó el coronavirus a personas de más de 68 años como principales víctimas. México, además, tenemos la desgracia de ser campeones mundiales en consumo de bebidas azucaradas, y eso detona muchísimas enfermedades que son el principal blanco débil de esta enfermedad, que es la hipertensión, la diabetes, entre otras, y ahora también vivimos diabetes infantil como ningún otro país en el mundo, y por eso es que
ya llevamos más de 60 casos de niños que han fallecido. Pero ese es asunto de otro tema y quiero darle la palabra otra vez a Carlos Barrachina, doctor. Ahora sí, el asunto de esta polarización entre el Ejecutivo y los jefes del Ejecutivo locales, pues no cuaja, cada vez no solamente no se acercan, sino que cada vez son como imanes del mismo polo que se rechazan, y tenemos, a diferencia del 2000, cuando fue aquella fallida transición que le han llamado a algunos, cuando el PAN saca al PRI de los Pinos, viene Vicente Fox. Vicente Fox lo que logra es unir a todos los gobernadores en un solo bloque, que recordarás fue la Asociación Nacional de Gobernadores y luego se constituyó en Conferencia Nacional de Gobernadores, que ahora, aunque está ahí, no está sirviendo de mucho, porque hay bloques de gobernadores en distintas partes del país. Está el bloque de gobernadores del PAN, el grupo de los 7, de la región noroeste occidente, y por otro lado está el del Bajío. Es decir, no acabamos de unificarnos cuando se requeriría el liderazgo en este momento. Y no solo eso, el tema de la Guardia Civil y sus fuerzas federales que comenzarán a patrullar las calles, pues alerta a muchos, a los defensores de los derechos humanos, de que pues vaya a haber abusos de quienes no están capacitados para esas tareas, que ahora sí van a tener facultades de actuar como policías en la calle. Ya se presentaron 3 controversias constitucionales. Ahorita en este momento la Suprema Corte de Justicia le está dando entrada a la que presenta Silvano Aureoles, el único gobernador del PRD, de lo que queda del PRD en el país. Esta situación, ¿cómo viene todavía a polarizar más aún el tema de la política, y donde los afectados somos nosotros, doctor? Sí, lo acabas de decir al final. Efectivamente, los afectados somos nosotros, y la política, que debería de ser pues la gestión de los problemas reales, ¿verdad? La búsqueda de la convivencia, enfrentando los problemas que tiene la sociedad, lo que se ha convertido es un ring partidario, lamentablemente, y en el quitarse las responsabilidades frente al escenario electoral del 2021. Yo creo que eso y la centralización de los recursos económicos son lo que explican esta situación de dominio de los gobernadores, que nuevamente se están volviendo a convertir en una especie de virreyes en muchos estados de la República. Ya no son priistas, muchos de ellos, pero se están comportando de la misma manera. Yo sí quería decir una situación que todavía no lo hemos platicado, pero que creo que es muy importante. No es lo mismo las zonas urbanas que las zonas rurales. Y hay mucha zona rural en el país. Y también en el área centroamericana, por ejemplo, y en buena parte de América Latina. Las grandes ciudades son los lugares que tienen más dificultades para poder controlar el contagio. Sobre todo con un sistema de salud como el que como el que vivimos, ¿no? En la mayor parte de los países. Entonces, eso también debe de ser a lo mejor una de las lecciones de aprendizaje de esta crisis. En relación a lo de la seguridad pública, en relación a los patrullajes, no es algo nuevo. Ya llevamos mucho tiempo con patrullajes militares, de policía militar, ahora de la Guardia Nacional, en muchos territorios de México, el ejército o la policía estatal militarizada o con visión militarizada, pues lleva operando y no ha dado resultados. O sea, realmente no hay un Estado de la República, por ejemplo, que pueda considerarse como un caso de éxito sostenido en el combate al crimen organizado o en el combate a la gestión cotidiana de los problemas. Yo creo que hay una sensación de que la única administración pública honrada que existe en México es el ejército, son las Fuerzas Armadas, y que ellos se tienen que dedicar a gestionar la gobernabilidad de todo el país. Entonces, y eso no es que sean los militares los que lo estén solicitando, es que es la clase política que no quiere asumir responsabilidades
la que lo está favoreciendo. Pues yo creo que eso es un gran problema. Y ahí yo veo que está el principal problema de esa tensión entre gobernadores que no querían ser gobernadores, que no querían gestionar problemas públicos, sino que en muchos casos lo que querían era que pasara el sexenio de la mejor manera posible, y un gobierno federal que ha centralizado mucho las políticas y que pues también trata de sobrellevar la tormenta sin poder concretar esa transformación política de la que tanto nos habían presumido, ¿no? Por falta de cuadros, por falta de un guión y de una claridad sobre cómo proceder, y por los obstáculos que se encuentran y que al paso de los días pues van haciendo inviable esa transformación que yo creo que a toda la población le gustaría. Una transformación más democrática, en la que existiera una corrupción menor, en la que hubiera mayor eficiencia del servicio público. O sea, todos deseamos vivir en un mundo mejor. Muy bien. Doctor Ignacio García, ya casi entramos a la recta final, se va muy rápido el tiempo, pero quisiera abrir el plano en torno a los gobiernos, no se diga el de México, cómo debe accionar políticamente frente a una economía prácticamente en guerra, frente a una sociedad que quedará trastocada en temas de salud físicos y mentales, y sobre todo, pues, tratar de que el impacto sea el menor posible, pero que el mundo está viviendo lo mismo que nosotros, cada uno en su dimensión. Pero ¿cómo debe actuar el país frente a naciones como Estados Unidos, país vecino, donde está la polémica de si López Obrador debe ir o no a ver a Donald Trump, que nunca había ido, pero hoy él cree que es necesario, que hay que ir, frente a China, donde estas economías globales entran a una nueva etapa de esta guerra comercial, que se han acusado incluso casi de una guerra bacteriológica prácticamente? ¿Cómo van a surgir estos liderazgos de la geopolítica y dónde queda México? Pues buena pregunta, porque la verdad es que es un tema muy actual. ¿Dónde está México en política exterior, en relaciones internacionales? Ya desde los años 90 el viraje de México es claramente hacia Estados Unidos y fue su única apuesta en política exterior, lo cual rompió quizá pues un gran consenso que había en el país desde su independencia. México, desde que se independizó, siempre trató de tener un liderazgo latinoamericano, por supuesto pues discutido por otras potencias como Argentina, Brasil y Colombia en menor medida, pero siempre miró al sur México, al igual que siempre por una cuestión de necesidad económica, social y también por amenaza, tuvo que mirar al norte hacia Estados Unidos. Sin embargo, ya sabemos que a lo largo de los 80 hace una negociación con Estados Unidos y decide mirar de una manera bastante agresiva en términos también comerciales hacia Estados Unidos. Ahora efectivamente tenemos la irrupción de China y tenemos a una gran superpotencia que está en condiciones de disputarle a Estados Unidos la primacía en todos los ámbitos. Todavía es un poco pronto para hablar de una supremacía clara por parte de China, pero sabemos que es cuestión de tiempo o aparentemente va a ser así. ¿Cuál debe ser la respuesta de Estados Unidos, de México, perdón, ante Estados Unidos? Pues yo diría que debe tener una posición más autónoma, más independiente. Hemos visto ya desde Peña Nieto, porque esto viene desde él, de absoluto seguidismo. Fue un gran error la visita de Peña Nieto a Estados Unidos, bueno, más bien de aceptar la visita de Trump a México en plena pre-campaña electoral, como es un error ahora la visita a Estados Unidos por parte de López Obrador. En mi opinión es así. ¿Por qué? Porque es una cuestión también de imagen como nación y una cuestión de imagen política hacia tus ciudadanos que están en Estados Unidos y que están siendo tildados continuamente de criminales, de violadores o de personas que no están aportando. Creo que ese es un gran error de la diplomacia mexicana, que no viene de ahora, viene desde antes y viene de al menos desde los años 90. No revalorizar el trabajo diario que hacen decenas de millones de mexicanos o hijos de mexicanos que trabajan, que pagan los impuestos y que son ciudadanos ejemplares, aunque no tengan la doble nacionalidad. En ese sentido, creo que México debería tener una política exterior, pues como digo, más autónoma. Es difícil, sí. No hay que olvidar que tenemos un tirano en el país del norte y que no está bien de la cabeza, y hay que decirlo así. Donald Trump ha tenido conversaciones con líderes europeos en los que les ha terminado insultando y les ha colgado el teléfono, como le pasó con el líder de Australia al poco de llegar al poder.
Es decir, no estamos hablando de un actor racional. Efectivamente, si México intentara tener una política exterior más autónoma, la reacción de Estados Unidos pudiera ser bastante agresiva, al menos en términos de discurso. Y también el gobierno tiene que velar por millones de mexicanos que están allí. Pero también podemos verlo desde el otro lado de la moneda, desde la otra cara. ¿Qué le ha aportado a México esta posición? ¿Qué le ha aportado a México ser la nueva frontera de Estados Unidos en cuestiones migratorias? ¿Qué le está aportando a México el poner la otra mejilla ante todos los ataques viscerales de Donald Trump? Creo que entre poco y muy poco. Entonces creo que México debe tratar de tener una mayor autonomía. En el caso de China, aquí también habría que tener, ya con esto a cabo, habría que tener en cuenta que China también es rival de México en términos comerciales. A veces se olvida que México es una gran potencia industrial y que es uno de los mayores exportadores mundiales, industrialmente hablando. México no es un país exportador de elote y de jitomate. Eso lo sería hace 50 o 100 años, ya no lo es. Es un país exportador de tecnología. Exporta especialmente a Estados Unidos y Canadá, pero no solo. Las exportaciones industriales de México a toda Latinoamérica son cada vez crecientes. De hecho, obligó a renegociar tratados con Argentina y con Brasil hace una década porque la competitividad mexicana está fuera de duda en cuanto a cantidad y calidad. Bueno, el que puede competir ahí con él y lo hace China. Entonces a México no le interesa tanto la cercanía con China porque China te puede dar el abrazo del oso, como lo está haciendo con muchos países de la región. Entonces, en este sentido, es obvio que México tiene que seguir mirando a Estados Unidos por una cuestión económica, por una cuestión de frontera, pero creo que debería volver la mirada a América Latina y tratar de abanderar cierto discurso de integración. Es verdad que, como todos sabemos, en América Latina, sobre todo en Sudamérica, siempre está de moda el discurso latinoamericanista, pero también sabemos que esto luego no llega a nada. Es una región muy poco integrada, es una región que lo ha puesto todo a Mercosur, pero el Mercosur ya no existe. Quizás es el momento para México de recuperar el terreno perdido, sobre todo cuando Brasil está en una gran crisis tanto nacional como internacional. Pero desde luego, repito, no sé qué ha ganado México con esta apuesta suicida a Estados Unidos, cuando Estados Unidos nunca ha tenido una visión de liderazgo, de compañerismo al resto de la región. Gracias. Hay un tema en el que no hemos volteado a ver, y menos en esta pandemia, porque fue recientemente descubierto el hallazgo de litio en Sonora, que es considerado el nuevo petróleo y que para los chinos y los gringos es una fuente potencial porque mediante este material químico se hacen las baterías, y ahora que estamos transitando a las energías renovables y a los autos híbridos, es un gran recurso natural, y ahí Estados Unidos y China están hablándole al oído a México, que es uno de los países en el mundo con mayores acuerdos comerciales hasta ese punto, hacia dónde se va o con quién va a jalar México en ese sentido. Y bueno, pasando con el doctor Mario Torrico, quisiera preguntarle, doctor, la CEPAL pues hace un duro análisis en torno a la pobreza en la región nuestra después de la pandemia, y no se diga México, va a ser uno de los países más castigados. Yo le quisiera preguntar, ¿el empeoramiento de la pobreza en el país y en los países de la región les viene como anillo al dedo para el asistencialismo? Es difícil decir que una crisis económica viene como anillo al dedo a los presidentes, porque normalmente los presidentes son los que cargan con el costo político de una crisis económica. En este caso, la crisis evidentemente es inevitable. Todos los países van a atravesar por la crisis económica, va a ser una crisis mundial, o ya lo es. Y la gente creo que en general lo tiene claro, pero también va a haber diferencias en las respuestas de los gobiernos a las crisis, en la magnitud de la crisis y en cuánto vaya a durar la crisis. Y en ese sentido, la CEPAL lo que proyecta, inicialmente proyectaba una caída de México de 6.6% y ahora proyectan una caída de 10.5%. Porque finalmente México es de los países en América Latina, ya no digo del mundo, pero de América Latina, que está dando menos apoyo a sus ciudadanos. De hecho, no está dando apoyos. México sigue confiando en sus programas sociales, en la operación de sus programas sociales, pero esos programas sociales ya estaban planeados desde antes.
nuevos esquemas no se están tomando. ¿Qué están haciendo otros países, por ejemplo? Están directamente financiando salarios perdidos por gente que quedó en el desempleo, o está directamente dando bonos por 3 meses o por 4 meses, ¿no? En otros países no se está pagando luz, por ejemplo, durante toda la epidemia, o no están pagando agua. En otros países se ha suspendido el pago de impuestos. En otros países se ha suspendido el pago de deudas bancarias o se ha suspendido los pagos de hipotecas. Nada de esto ha pasado en México. En México, incluso si tú, Alejandro, no pagas la luz, seguramente te van a venir a cortar la luz. En Sudamérica básicamente se ha prohibido cortar la luz a quienes no estén pagando, ¿no? Y entonces, esos son apoyos en general a la población, pero también se está dando apoyos a pequeñas empresas, se está dando financiamientos a microempresarios. Y México, bueno, México está hablando de esto de los créditos a la palabra, pero igual, estos créditos ya estaban planeados antes de la epidemia. Entonces, México está careciendo de una estrategia para salir de la epidemia, ¿no? Una estrategia que fomente tanto por el lado de la producción para que retorne la actividad económica, como fomente por el lado de la demanda para que no se caiga el consumo. Y eso está haciendo que las proyecciones ahorita en México sean muy, muy, muy fuertes, de una caída que repito, creo que no se ve desde la Revolución Mexicana. Esa caída obviamente le va a pasar una factura y un costo político a Morena, sin duda alguna, y una factura al presidente. Lo que yo creo es que todavía al presidente le va a alcanzar, porque tiene una buena imagen, le va a alcanzar para el 2021 e incluso para el 2022. Yo creo que para después ya no, porque en la medida en que México caiga el 10%, México no va a salir de la crisis el próximo año. Pensemos en esto, la austeridad fue la peor receta en la crisis de Grecia, y Grecia tardó en salir de esa crisis más de un lustro. España misma se impuso varias medidas de austeridad en su crisis y eso hizo que que tarde mucho en salir de la crisis. Entonces, en la medida en que el gobierno mexicano no tome decisiones para reactivar la economía, tanto por el lado de la producción como por el lado del consumo, esta crisis puede durar varios años. Y en la medida en que dure varios años, el costo político para el gobierno va a ser inevitable y va a ser muy grande. Pues ahí está interesante porque lo que nos dices es el ejemplo vivo de esta falta de unidad del liderazgo político federal con los liderazgos políticos locales y que incluso con la sociedad, porque pues la Comisión Federal de Electricidad efectivamente ha cortado el servicio de luz a las personas que no han podido pagar en esta pandemia y ya ha recabado 50 millones de pesos nada más por la reconexión de esos servicios. Así que creo que eso retrata mucho de la poca solidaridad o de la falta de solidaridad del gobierno con sus gobernados. Y bueno, pasando a otro tema y ya también para concluir, doctor Barrachina, parece que aquí el ganador, el que no pierde en la pandemia, es el ejército. Me enteré de la noticia con un general, con una entrevista con el periodista Carlos Marín, donde le confiesa que los que van a ser los administradores de la ganancia que deje el aeropuerto de Santa Lucía va a ser el ejército. El ejército va a terminar de construir el aeropuerto y lo va a administrar. El ejército pues tiene la concesión del Tren Maya. El ejército va a construir los bancos de desarrollo para el bienestar, donde la gente va a ir a recibir su lanita del asistencialismo. Esto no nos regresa a lo que tanto luchamos en América Central y América del Sur durante los 60, 70,
80s contra los regímenes autoritarios y militarizados? Mira, lo que necesitamos es construir Estado. Entonces, esa cuarta transformación que se estuvo publicitando era más un eslogan que una realidad, desde mi punto de vista y hablando, por supuesto, a título absolutamente personal, ¿no? Entonces, pues falta un proyecto realmente de construcción de instituciones, de una participación efectiva de las personas en la toma de decisiones. Las encuestas iniciales con las que el presidente abrió su sexenio intentando apoyar diferentes obras o diferentes decisiones políticas, tratando de consultar a la gente, eran más bien una simulación que una realidad. Es en ese contexto de falta de Estado, y lo decía Jaime Balmes en el siglo XIX, en el caso español, ¿no? La fortaleza del ejército es la ausencia de Estado. Entonces, eso es lo que estamos visualizando. No es que las Fuerzas Armadas mexicanas quieran estar en todo ese tipo de actividades. De hecho, lo están pasando muy mal ahora mismo, estando en primera fila de la lucha contra la pandemia también, en situaciones en las que no están preparados. Entonces, lo que creo es que efectivamente esta reflexión sobre cómo hemos de construir Estado hacia el futuro, independientemente de Morena, del PRI, del PAN, del PRD, de quien sea, pues tiene que ser un esfuerzo serio, tiene que ser algo que no sea simulado y tiene que ser algo que sea acompañado por la sociedad civil. Si vemos que este tipo de alternativas pues no está generando mayor democracia, pues debemos, yo creo, por lo menos los que somos demócratas convencidos, debemos de avanzar en esa dirección. Lamentablemente el autoritarismo está muy arraigado en nuestras sociedades. Esa es una de las situaciones. No tiene nada que ver el liderazgo como el que se trata de impulsar en esta maestría que estamos celebrando con este diálogo, que con el autoritarismo. El liderazgo no tiene nada que ver con el autoritarismo. Hay que profundizar en esas ideas de democracia. Y también estoy de acuerdo que México ha de proyectar ese liderazgo hacia la región, sobre todo hacia la región cercana. México no puede desvincularse de Centroamérica. Vivimos de espalda a América Latina, no sabemos lo que pasa en nuestras fronteras, no sabemos lo que está pasando en los países vecinos. Y como el COVID no separa con fronteras, ni el dengue separa, los moscos tampoco conocen de fronteras, pues los problemas de economía, de seguridad o de inseguridad, el movimiento del crimen organizado, hay muchísimas áreas, el tema migratorio, que no se pueden arreglar, que no se pueden gestionar si no tenemos una voluntad verdadera, real, de cambiar las cosas sin simulación. Y ese yo creo que es uno de los grandes problemas de la clase política mexicana, que no está dispuesta a dejar de simular o no está dispuesta a tomarse en serio las cosas. Pues muchas gracias. Yo entraría nada más ya en un minutito, alguna conclusión, doctor Ignacio García. Y pues rápidamente me gustaría comentar algo que quizá mis compañeros no estén de acuerdo, y es un tema pues que más o menos hemos soslayado a lo largo de este debate, y es que yo creo que realmente el populismo no va a salir reforzado de esta crisis económica y sanitaria, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es algo que escucho a menudo de que va a ser una oportunidad para los populistas porque las grandes cifras de desempleo van a hacer que el votante vaya a soluciones rápidas y fáciles. Lo hemos visto incluso aquí, también en América Latina, nos contaba Mario. Aquí podemos hablar, por ejemplo, el caso de Fujimori, en el año 90 en Perú, cuando llega con un discurso ampliamente tecnocrático y era un recién llegado, casi literalmente en el término, a la política peruana. Pero yo creo que no va a haber un reforzamiento del populismo porque los líderes populistas del mundo lo están haciendo francamente mal. Caso de Bolsonaro, caso de Trump, caso de Boris Johnson. Y creo que sí va a haber una exigencia de la sociedad, al menos de una parte de ella, de una mayor tecnocracia, pero no por parte de nuevos líderes. Entonces yo dejaría esta última conclusión de que creo, es una apuesta y espero acertar, de que no va a salir el populismo reforzado de esta crisis sanitaria y económica que se nos viene. Gracias, doctor Mario Torrico, que de alguna manera se relaciona
a lo que decías de que los científicos que no, los que no creyeron en la ciencia, los presidentes que no creyeron en la ciencia son los que la están pasando muy mal. Pero bueno, tienes un minuto para alguna conclusión. ¿Nos escuchas, doctor? Hola, hola. Ahí te escuchamos para un minutito para concluir. Sí, yo voy a retomar lo que dijo Carlos hace unos minutos, que creo que es absolutamente importante y absolutamente central. ¿Sí me escuchan? Sí, de este lado sí. Ah, ya. Perfecto. Que es un tema pendiente en América Latina en general, y México es parte de eso, y es que la atención a los problemas de la sociedad y la posibilidad de solucionar los problemas más importantes que tenemos como sociedades, desde temas de pobreza, temas educativos, temas sanitarios, temas de violencia, temas de medio ambiente, temas de migración, y así podemos ir sumando. Pasa por fortalecer, tenemos que ponernos todos como una tarea, yo diría que atraviese a toda la sociedad civil sobre todo, porque no es ese tema no va a estar en la agenda de los partidos políticos. Los partidos tienen más una agenda de ganar elecciones o de ser elegidos o de mantener sus clientelas, etc. Y por ejemplo, algo que ha quedado absolutamente claro con esta epidemia es que el sector salud fue abandonado, pero no por este gobierno, no por el anterior gobierno, fue abandonado por todos los gobiernos. El sector salud fue abandonado por décadas y ahora nos damos de golpes en la pared o de golpes de pecho porque no tenemos las condiciones para enfrentar una epidemia, porque nuestros médicos, nuestras enfermeras se mueren, no tienen equipos de bioseguridad, porque no tenemos medicamentos, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. Entonces, yo creo que la agenda que tiene que emprender América Latina, si quiere solucionar buena parte de sus problemas que aquejan a la sociedad y sobre todo a sus sectores más vulnerables, es la construcción de Estado. Y eso pasa por varias cosas, pero pasa sobre todo por contratar o por tener funcionarios bien pagados, cultura impositiva que nos permita recaudar de forma mayor. México se cauda muy poco, otra vez desde la teoría y otra vez también desde las distintas disciplinas sociales. Pero yo me quedo con eso, con que la tarea de, yo no voy a decir reconstruir el Estado, porque nunca hemos tenido un Estado fuerte, sino bien la tarea de construcción estatal es algo que tenemos que emprender de una vez para las próximas décadas. Muchas gracias, doctor. Doctor Mario Torrico, pues, doctor Carlos Barrachina, ¿cuál sería tu conclusión? Bueno, absolutamente de acuerdo con Mario en el tema de darnos cuenta de que el sistema sanitario en la región fue desatendido, igual que en muchos otros sectores públicos, eso por una parte, y que no podemos permitírnoslo, o sea, es algo que hay que tomárselo en serio. Reflexionando con la provocación de Nacho, que decía de que no vamos a estar de acuerdo con que los regímenes populistas van a salir perdiendo, yo creo que van a salir perdiendo todos los que estén en el poder, porque realmente es muy difícil saber cómo enfrentar una contingencia de este tipo y cómo tener las recetas mejores. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador siguió una política que a mí me parece relativamente inteligente al principio de la gestión, y es poner a un técnico al frente. Yo me sentía, cuando López Gatell me hablaba por las tardes, yo me sentía como con mi médico de cabecera. Estaba feliz. Tenía alguien que entendía y que me decía lo que me iba a pasar. Entonces yo estaba feliz con el doctor López Gatell. Cuando me di cuenta que me decía mentiras, pues ya no tanto. Pero le perdí un poco la confianza. Pero
La estrategia de comunicación gubernamental de esta administración, desde mi punto de vista, trató de combinar las dos perspectivas, la técnica, la tecnocrática y la más partidaria, por así decirlo. Las reacciones en muchos países, por ejemplo, frente a lo que Mario señalaba antes, decía, los países que se lo tomaron más en serio o los que se los tomaron menos en serio. Claro, está el discurso, está la gente que no quiere que el pánico cunda, lo que decía Ignacio también antes de que tenemos derecho a la información y a la información veraz, la gente pues eso, que no confía en los ciudadanos y que no le puede dar la información porque cree que no vamos a salir todos corriendo. Eso es por una parte, y por otra, y entonces le quitan importancia a la contingencia, pero por otra parte hay países que sí se lo han tomado muy en serio. O sea, hay países como todos los del área centroamericana, prácticamente excepto Nicaragua, que cerraron todas las fronteras y ello no ha sido impedimento para que la epidemia se haya extendido de una forma que todavía no es dramática, pero que lo va a llegar a ser en las próximas semanas o meses conforme vaya evolucionando, porque ya arraigó. En las zonas donde más duro ha golpeado es en las zonas rurales, en las zonas urbanas y no en las zonas rurales. Ha pasado en Estados Unidos y ha pasado prácticamente en todos los sitios. Entonces, estamos enfrentando una crisis de la que nadie tiene la culpa. Es cierto que sí hay la culpa de que no hay Estado, sobre todo no hay sector médico, no hay sector salud en esta coyuntura, pero de la que tenemos que salir. Y en Honduras hablan de la apertura inteligente de la economía, porque ya no pueden aguantar más. Nosotros tampoco vamos a poder aguantar más. La gente común no aguanta en sus casas porque tiene que comer, y los que somos un poquito más privilegiados en el sentido de que tenemos un trabajo estable y nos llega la quincena, vamos a tener que salir. Vamos a tener que salir a jugárnosla también porque la economía no aguanta en las situaciones, una situación mucho más permanente. Ni en México, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo. Entonces vamos a tener que aprender a convivir con esta situación de la mejor o peor manera, ¿no? Así es. Doctor Carlos Barrachina, pues muchas gracias. Yo quisiera nada más resumir en 30 segundos con ideas que fui retomando de lo que fue este conversatorio, pues, y sobre todo dirigido a los estudiantes de la Universidad Anáhuac y también pues, al público en general, que necesitamos líderes políticos que sepan de administración en serio, porque van a tener el reto más grande de los últimos 70 o 80 años, y lo harán con presupuestos pequeños, porque tendremos una economía de guerra. Les va a tocar administrar las ruinas y la pobreza. Y además van a tener que enfrentar las consecuencias de una sociedad trastocada por enfermedades físicas que deje el coronavirus y sobre todo también mentales y de personas que van a tener muy pocas oportunidades, que no tendrán empleo en la mayoría de los casos y con altos índices de delincuencia. Perdón que lo diga así, pero ese es el escenario. No es muy grato, pero creo que si no se reconoce la realidad, como no la están reconociendo los políticos, qué bueno que haya personas como ustedes, y por eso lo decía al inicio de este conversatorio, que son doctores, expertos, saben como pocos en lo que se dedican, y eso nos va a dar pues la reflexión, y que pongamos en la mesa desde nuestras trincheras estas ideas para meterlas en la agenda de los políticos. Muchas gracias. Agradezco mucho a la Universidad Anáhuac, a la doctora Sujei Villa, coordinadora de la maestría de liderazgo político de esta gran universidad, la invitación, y a ustedes por soportarme todos estos minutos. Muchas gracias. Estimado Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación y por moderar la mesa. Gracias al doctor Ignacio García, Carlos Barrachina y Mario Torrico. Gracias, doctores, por haber estado aquí compartiendo esta tarde un diálogo político, en una reflexión que nos invita, por supuesto, a pensar en los desafíos que enfrenta el país y los desafíos que tenemos también en torno a una gobernanza global. La pandemia nos ha colocado en una vulnerabilidad especial en donde no funcionamos como islas,
y hoy más que nunca se ha hecho imperativo la idea de trabajar en red y trabajar en una gobernanza internacional. Es curioso que hoy nos reunimos 4 doctores y los 4 no podemos estar tratando la epidemia, ¿no? En el sentido que se esperaría. Somos doctores que no servimos en el sentido clínico para tratar la epidemia, sino que más bien estamos reunidos para tratar de, a partir de reflexiones académicas, poner sobre la mesa propuestas, debatir sobre el futuro y repensar el Estado también, sobre el futuro del Estado y repensar también los escenarios que se avecinan. Pues gracias a ustedes por la participación y gracias sobre todo también a los asistentes que pudieron estar aquí reunidos con nosotros. Más información sobre el programa y la discusión que tenemos en torno a él están puestos ya en el chat. Hemos puesto aquí una serie de contactos. Esperamos de verdad estar en comunicación con ustedes. Daremos respuestas también a una serie de preguntas que surgieron a lo largo del seminario y que no pudimos dar respuesta por la temporalidad a todas ellas. Y bueno, en breve nos pondremos en contacto con ustedes. Gracias, que pasen muy buena tarde y por cuestiones nada más de formalismo les pido por favor a los panelistas y al moderador que nos esperen un momentito más para tomarnos la foto de recuerdo. ¿Sí? Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.